Vale, vamos a ir empezando. Si queda alguien por ahí por la puerta que quiera entrar, es su momento. También los del fondo, si os acercáis, de verdad que no como, ¿eh? No, ya he comido bastante hoy. Y aquí hay unos cuantos sitios, más que nada porque hay algunas partes que quizá tienen algo de código que cuanto más cerca vais a poder ver mejor. Entonces... Y no voy a sacar a gente del público ni nada de eso, no hay peligro por sentarse en la primera fila. No voy a hacer preguntas difíciles. Bueno, vamos a ir empezando. Y hoy vamos a hablar de DevOps con Docker, Kubernetes y otras herramientas. Que eso es un extra que he querido añadir que no estaba directamente en el título inicial. Bueno, yo soy Laura Morillo, trabajo como Tech Lead en una startup en Madrid de publicidad online que se llama Sita. Y bueno, pues ahí trabajo dentro de un equipo como Tech Lead, principalmente haciendo cosas de desarrollo backend y también un poquito de temas de infraestructura. Al final, cuando yo entré en esta empresa, éramos un equipo muy pequeñito y estábamos 4 personas para hacer toda la parte de desarrollo más infraestructura. Por eso, toda esta parte de DevOps y todas las herramientas que nos pudieran ayudar cobraban mucho sentido. Además, pues bueno, llevo más de 12 años trabajando con diferentes tecnologías. Por ahí tenéis mi Twitter. En cualquier momento, si queréis escribirme cualquier cosa por ahí, suelo intentar contestar. Si a veces no lo hago, dadme un poquito de tiempo, que a veces se me olvida mirar los mensajes de gente que todavía no tengo añadida. Pero quiero hacer un poco hincapié en que mi perfil es precisamente más en la parte de desarrollo que en la parte de operaciones e infraestructura. Y posiblemente algunas de las partes que yo pueda matizar y puntos de vista que pueda dar van a estar influenciados por eso. Lo primero que quiero que hagamos es que hablemos sobre qué es DevOps. Porque es un concepto que, aunque lleva ya unos cuantos años entre nosotros, al final depende de a quién le preguntes y con quién hables, entiende una cosa u otra. Yo no voy a decir que mi definición es la única e irrevocable y yo voy a decir lo que yo entiendo y voy a compartirlo con vosotros para que también entendáis el enfoque de esta charla, que está al final basado en el concepto de DevOps que yo intento aplicar. Al final, cuando pensamos en DevOps, lo primero que viene a la mente son las mil ofertas que salen cada día relacionados con busco un DevOps Engineer. O, últimamente también, busco un Cloud DevOps Engineer. Le vamos añadiendo un poco ahí algunos adjetivos al puesto. Más bien, cuando se suele hablar de que se busca un DevOps Engineer, se suele buscar una persona de infraestructura con capacidades de automatización y un poquito de desarrollo. Se suele buscar un batiburrillo ahí raro, pero al final, como el término DevOps se acaba aplicando en cada empresa como le da la gana, mejor que si estáis pensando en aplicar uno de estos puestos, os leáis la descripción para saber realmente lo que buscan. DevOps realmente partió de esta charla. Es una charla de la que, bueno, os dejaré luego el enlace también en las diapositivas, aunque la podéis buscar fácilmente, que se dio en el 2009 en la conferencia Velocity. Ya ha llovido, 10 años han pasado desde entonces. En ella, John Aspau y Paul Hammond, que eran una parte del equipo de ingeniería y una parte de la parte de operaciones de Flickr, dieron una charla conjunta en la que ellos hablaban de qué herramientas y qué procesos seguían para conseguir 10 despliegues al día. Oye, estamos hablando hace 10 años, ahora a lo mejor 10 despliegues no suena algo tan eso, pero también es que las cosas han cambiado mucho. Por aquel entonces, pensar en estar frecuentemente desplegando cosas necesitaba una buena integración entre los equipos de desarrollo y los equipos de operaciones. Y eso precisamente era lo que ellos intentaron establecer, unas bases de cuáles eran esas políticas de colaboración que seguían para poder conseguir ese hito para ellos de tener al final despliegues continuos. Y es que uno de los puntos que plantea es que, claro, al final hay veces
que son dos equipos un poco contrapuestos. Yo que soy desarrolladora, pues claro, miro al equipo de operaciones, que es que hay que ver que yo quiero subir esta nueva funcionalidad que me han pedido, pero es que la gente de operaciones no me deja, porque es que tengo que instalar estas dependencias, que no sé qué, y es que no se fía de que mi código esté bien probado. Y es que me lo está retrasando y yo tengo que subir ya mis cosas. Pero es que claro, la gente de la parte de infraestructura y operaciones, a ver, es que yo necesito que esto esté estable, yo necesito que el usuario lo siga usando. Y tú me quieres desplegar aquí cosas a lo loco y venga todo el día a subir cambios y seguro que esto me lo va a romper. Y luego ya está la gente de negocio, que eso de todas formas, lo miremos como lo miremos, nos ven a todos como diablillos, así que mejor lo dejamos aparte. La cosa es que al final, no sé si habéis visto esta serie, Good Omens, el libro de buenos presagios. Si no lo habéis visto ni leído, os lo recomiendo 100%, porque al final, da igual ángel o demonio, todo va de colaboración. Porque la meta que tenemos es la misma, es hacer un buen software, tener un buen desarrollo y que dé un servicio al usuario final. Y es lo que tenemos que buscar. Es realmente en lo que se basa DevOps. Porque al final es un flujo continuo. No es ni siquiera lo que podríamos ver como un waterfall, en el que una vez que yo termino mi etapa de desarrollo, le paso la pelota a la gente de operaciones y me olvido. Al final es algo que va a crear un flujo constante en el que yo, como desarrollador, voy creando funcionalidades que al final pondremos de forma continua en producción, que causarán interacciones con los usuarios, que nos hará tener un feedback de nuevas necesidades o de errores y mejoras que tendremos que nuevamente planificar, desarrollar, poner en producción y así constantemente. Por lo tanto, para mí, DevOps no es un puesto de trabajo ni es algo que pueda hacer una sola persona. Al final va a ser algo común, va a ser una forma de pensar y de trabajar conjuntamente en los diferentes niveles. Hace unos años surgió este acrónimo que me gusta mucho para definir lo que es y en lo que se basa DevOps. Y el primer concepto que tenemos es cultura, porque esto, ya digo, no va de que yo haga unas cosas y punto. Esto va de que en ambos puntos exista esa filosofía de querer tener un trabajo compartido y un flujo constante, que tengamos una idea global y que trabajemos hacia ella juntos. Pero también realmente se va a basar en cosas como la automatización, porque es uno de los pilares que tiene el hecho de que todo aquello que se pueda hacer automáticamente no tenga que estar una persona detrás realizándolo manualmente. Es lo que nos va a hacer que seamos capaces de desplegar más frecuentemente, de poder tener un software más fácilmente sin errores, etc. Y además, Lean. La idea de Lean está pues, cogida de toda la parte de Agile. ¿Qué queremos? Lo que queremos es tener constantemente pequeños cambios incrementales que vayan añadiendo valor. Y ambos equipos tienen que trabajar conjuntamente para conseguir esa meta. No es algo que pueda conseguir un equipo por separado o el otro. Se necesita la colaboración de ambos. Otro punto muy importante es medir las cosas. Si no sabemos qué está pasando y no medimos, ¿cómo vamos a saber si estamos empeorando o mejorando en algo? No podemos. Podríamos intentar acertarlo, pero si no tienes muchas veces métricas de qué está pasando en tu sistema, no vas a poder realmente controlar el estado en el que se encuentra en ese momento y mucho menos vamos a poder pensar en automatizar las cosas, porque no vamos a saber si los resultados son los esperados o no. Y por último, compartir. La idea de compartir es que todas las responsabilidades van a ser compartidas. Se olvida uno de la idea de, es que mi tarea es esta, yo ya he terminado con mi tarea y ahora le toca al siguiente encargarse de ello. Al final, esto es compartido, de que nuestra meta sabemos cuál es,
es común para ambos y tenemos que ser conscientes de ella y trabajar conjuntamente para ello. Algunas de estas cosas vamos a poder obtenerlas con herramientas, hay otras que no. Y tampoco vas a poder forzar a que una persona entre, haga las cosas y ya estoy haciendo DevOps. Porque si una persona únicamente es quien está haciendo ciertas tareas, realmente no estás cumpliendo varios de los principios. Y por más que quieras, tendrás a una persona haciendo DevOps, pero tu empresa no estará haciendo DevOps, porque realmente tus equipos no estarán colaborando para conseguir esa meta. Vamos a ver algunas de las herramientas que nosotros estamos usando en SIGTA para poder intentar seguir parte de estos principios. En primer lugar, Docker. Es gracioso un poco la historia de que en 1956 este hombre, Malcolm McLean, él había empezado como conductor de camiones y había acabado creando una flota de camiones, entonces ya más bien la dirigía. Y tenía la idea de que, bueno, igual que los camiones por la carretera, pues podían llevar mucha mercancía, los barcos podían llevar todavía más mercancía que los camiones, y más rápido, en algunas ocasiones. Pero claro, no podías coger el camión entero y meterlo en el barco. A ver, era una idea, pero se desperdiciaba mogollón de espacio y se añadía mogollón de peso con la cabina del camión y con toda la parte de las ruedas, que no querías llevarla de un sitio a otro, porque luego al final además tenías que traerlo de vuelta. Así que este hombre fue el que inventó ese año los contenedores. Él tuvo la idea de, oye, sacar las cajas una a una del camión lleva mogollón de tiempo y me cuesta una pasta. Pero meter el camión entero también me obliga a desperdiciar mogollón de espacio en el barco que no puedo utilizar con mercancía, que es lo que quiero. Pues, ¿qué hago? Creo un contenedor que pueda desacoplar del camión y llevármelo del camión al barco para así llevar únicamente lo que necesito, con algo ligero y que cumple la funcionalidad que necesito. En desarrollo y en general en tecnología nos encanta encontrar cosas de otros sectores y aplicarla al nuestro. Y eso hicimos con los contenedores. ¿Cuál es la idea de un contenedor? Pues que yo tengo mi aplicación Node, por ejemplo, en la que necesito la versión 11 exactamente. No me vale ni la 12 ni la 10, porque la única que creo que funciona es la 11. Pero además necesito, por ejemplo, Yarn para gestionar mis dependencias. Y además voy a necesitar instalarme las claves SSH que me permiten descargarme las librerías privadas que yo estoy utilizando también. Entonces empiezo a tener diferentes pasos que necesito. Yo puedo coger y cada vez que ponga en producción algo, hacer todos estos pasos. O también puedo, mejor directamente, crearme una imagen que va a contener esa información siempre y me va a permitir llevármela de un sitio a otro. No importa si no veis del todo, esto sería pues bueno, un ejemplo de Dockerfile para esas condicionantes que hemos visto antes. La versión no de JS, mira, de hecho aquí he puesto la 10. Mal. A continuación, todos estos pasos son para poder crearme el directorio SSH dentro del usuario que va a estar utilizando, copiarme los ficheros SSH que tengo en algún sitio seguro y meterlos dentro de la máquina de destino para luego poder utilizarla dándole los permisos correspondientes al usuario. Y luego ya por fin todo lo relacionado a copiar mi aplicación dentro del contenedor y ejecutarla. Si yo tuviera que ejecutar todos estos pasos a mano, cada vez es muy fácil que alguno se me olvide. Mientras que teniéndolo de esta forma automatizado, nos aseguramos que vamos a tener un contenedor único que nos vamos a poder llevar a diferentes entornos. Porque ¿quién no ha dicho o oído alguna vez esa frase de en mi máquina funciona? Pues precisamente lo que queremos evitar es eso. Si tenemos un entorno único para todo el mundo que se crea de la misma forma reproducible para todo el mundo, ya no va a valer esto como excusa. Lo siento, no. Entonces, el contenedor nos va a ayudar. ¿Querías hacerle foto? Que te he visto ahí, venga. El contenedor nos va a ayudar
pero nos va a ayudar a trabajar con un único contenedor. Sin embargo, cuando queremos trabajar con más de uno, vamos a necesitar más herramientas que Docker. Docker nos va a ayudar para estas cositas que hemos visto, de tener ya una parte reproducible, automatizable y en la que nuestra infraestructura está definida con un código que podemos versionar, porque tenemos exactamente los pasos que generan nuestras imágenes en un ficherito Dockerfile que podemos tener en nuestro repositorio de código junto a nuestro código. Entonces, todo está juntito, todo es reproducible y automatizable, pero no nos lo da todo. Kubernetes viene a ayudarnos con algunas cosas más. Aquí tengo una cita de Kelsey Hightower que dice: Kubernetes hace las cosas que cualquier administrador de sistema haría. Automatización, recuperación de fallos, logs centralizados, monitorización. Coge lo que hemos aprendido de las comunidades de DevOps y lo hace por defecto. Mola, una maravilla, te lo hace todo. Y, a ver, hace mucho, pero tampoco todo. Vamos a ver algunas de las funcionalidades que hace que nos ayuden precisamente a cumplir parte de estos pasos. Cuando nosotros trabajamos con Kubernetes, ¿cuántos habéis utilizado alguna vez Kubernetes? Bueno, vale, pues entonces voy a contar un poquitito más. Cuando trabajamos con Kubernetes, trabajamos con un elemento base que se llaman los pods. Los pods, al final, lo que son metacontenedores. Nosotros tenemos, por ejemplo, el contenedor que yo creaba antes, que lo que contiene es mi aplicación Node. Pues dentro de un pod podré tener la aplicación Node y si necesito algún otro contenedor que trabaje conjuntamente con este, podré meterlos juntos en esa encapsulación que será un pod. Por lo general no trabajamos directamente con los pods, sino que es más normal trabajar con un componente de Kubernetes que llamamos deployment. Con los deployment, lo bueno es que a Kubernetes nosotros le vamos a decir el estado que queremos que haya en el clúster. Por ejemplo, con este fichero de deployment, yo le estaría diciendo que quiero que me levante un servicio que yo he generado con un contenedor que he subido a algún sitio. Puedes utilizar tanto un repositorio para tus imágenes de Docker privado o público. Le dices dónde tiene que encontrarlo, qué nombre tiene tu contenedor y le indicas cuántas réplicas quieres que tengan levantada. Él, de forma automática, se va a un clúster de Kubernetes que habremos levantado antes. Un clúster de Kubernetes no es más que un conjunto de máquinas conectadas entre ellas que van a trabajar en función de lo que otra máquina les vaya diciendo, que sería el maestro. Entonces, en este caso, como nosotros le hemos dicho que queremos que haya 4 instancias, él se va a encargar de descargarse esa imagen de Docker que le hemos dicho, bajársela y arrancarla 4 veces. Entonces, mola porque es cierto que de forma automática él se está encargando de muchos de los pasos que nosotros tendríamos que hacer manualmente si estuviéramos trabajando con directamente tener nuestra aplicación Node levantada en producción. Además, él se va a encargar de que automáticamente, si algo le pasa a alguno de estas 4 instancias, él se va a encargar automáticamente de detectar que está muerto y levantarlo de nuevo. Para eso nos ofrece un par de funcionalidades más. Vamos a ver. En primer lugar, como estamos hablando de que vamos a utilizar múltiples servicios, vamos a querer conectar los múltiples servicios. Así que Kubernetes nos va a dar también la forma de comunicación entre varios servicios. Para eso utilizamos un componente de Kubernetes que se llama servicio. Cuando trabajamos con Kubernetes, lo normal, si utilizamos Kubernetes base, es que trabajemos con ficheros YAML. En estos ficheros YAML pondremos la descripción de los diferentes componentes con los que trabajaremos. Y nuevamente pasa como con los Dockerfile, que vamos a poder coger esos ficheros, los vamos a poder meter dentro de nuestro repositorio de código y vamos a poder tener toda nuestra infraestructura versionada junto con nuestro código. En este caso, en el servicio, lo único que le tendremos que indicar es, oye, un selector que viene a ser, búscame
todos los pods que estén levantados que macheen con esto, que eran, por ejemplo, aquí puse MyService, pues serían los que estén con las mismas etiquetas que yo le he puesto. Entonces, él se va a encargar automáticamente de mapear los puertos que le digamos de entrada y de salida para que cada vez que cualquier otra aplicación necesite llamar a alguno de esos servicios, lo hará a través de este servicio y él se encargará de enrutar a cualquiera de las n instancias que haya levantadas. Así que lo bueno es que para nosotros es además transparente ahora un poco la escalabilidad, porque a mí ya no me importa saber si tengo 3 o 15 instancias levantadas. Yo solo sé que tengo un punto de ataque con el que voy a poder hacer mis peticiones. También tenemos otro servicio, otro componente de Kubernetes, Ingress. El Ingress lo que nos va a permitir es poder hacer que tráfico de fuera del clúster sea redirigido a un servicio que se encuentra dentro del clúster. Por ejemplo, aquí podríamos decir que, bueno, que yo estoy ejecutando un ingress llamado de test que cuando reciba peticiones va a redirigirlas siempre al puerto 80 de MyService. De forma que, igual que antes teníamos el servicio que nos permitía internamente comunicar esta aplicación con cualquiera de las otras, porque era de las que hacía de paraguas este servicio, ahora tendremos algo que nos permite desde fuera también enrutar peticiones a cualquiera de estos servicios. De esta forma estamos consiguiendo ya mantener de una forma sencilla para nosotros conectividad entre los diferentes componentes que tenemos. Y además nos está dando escalado y redundancia, sin que nosotros realmente tengamos que hacer nada más que crear nuestro contenedor y crear nuestros componentes. Pero además, una tarea bastante importante es la gestión de recursos, porque si una persona de operaciones está teniendo que gestionar un clúster, va a tener que decidir cuándo mete una cosa en un sitio o en otro, porque si yo tengo al final una máquina que tiene 8 GB de RAM y 4 cores, necesito saber cuántos servicios puedo meter dentro. Lo bueno es que Kubernetes se va a encargar automáticamente de hacerlo en base a información que nosotros le demos en nuestro deployment. En nuestro deployment nosotros podemos añadir una sección de información en la que le vamos a decir cuál es el mínimo que necesita de CPU y de memoria y cuáles son los valores máximos que queremos permitir que tome. De forma que si por algún motivo nuestro servicio se va de madre y empieza a comerse mogollón de recursos y corre peligro de dejar a otras aplicaciones que están ejecutándose en ese mismo nodo sin recursos, Kubernetes se va a encargar de matarlo y levantarlo de nuevo. Ahí nos está dando parte de la gestión de fallos que comentaba Kelsey cuando hizo esa frase. Pero además vamos a tener dos secciones más que lo que nos van a permitir se llaman Readiness Proof y Liveness Proof. Van a ser muy similares, la diferencia es que una lo que nos permite es definir un mecanismo para decidir cuándo un servicio, una instancia de un servicio, está listo para recibir peticiones. De esa forma, si yo necesito un proceso que es un poco lento de arranque, porque tengo que conectarme a una base de datos y tengo que empezar a escuchar mensajes de una cola de Kafka y tengo que traerme datos de otro sitio antes de poder servir peticiones, nosotros tendremos aquí un mecanismo de indicarle a Kubernetes, oye, esta instancia se está levantando hasta que esta condición no se cumpla, no me empieces a mandar peticiones. Y también tendremos esta otra condición para indicarle a Kubernetes, oye, si esto está fallando, es que algo ha ido muy mal en mi servicio, reiníciamelo. De esa forma tenemos nuestro mecanismo para controlar cuándo empezamos a recibir peticiones dentro de una instancia de un servicio y cuándo una instancia ha dejado de funcionar, está muerta y nosotros, si no tuviéramos una herramienta como Kubernetes, tendríamos que acceder manualmente para poder reiniciarla. Y otra de las funcionalidades que nos da es el escalado.
Hemos visto ahora que podríamos tener duplicación en base de decirle al deployment, oye, pues yo quiero que me pongas 4 instancias. Pero es que muchas veces nuestro tráfico no es siempre el mismo. Nosotros, por ejemplo, que hacemos publicidad online, pues dependiendo del tráfico que tengan los sitios que nos mandan peticiones, de repente llega la lotería de Navidad y está todo el mundo, venga, recarga, pues sale el gordo, y nosotros, nuestro tráfico de repente, por 4, fácil. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Pues tenemos otro componente que se llama Horizontal Pod Autoscaler. Con este componente, lo que le podemos decir es, oye, yo te he dicho antes que quería 4, pero realmente quiero entre 2 y 10. Y le podemos definir una condición en base a utilización de CPU, es la básica que trae, o también tiene otras extensiones que son un poquito más complejas ya, que no voy a entrar en ellas, que nos permite hacer una condición más custom. En este caso, lo que le decimos es, cuando la utilización media de todas las instancias que tengas levantadas de, en este caso, el deployment que tenga este nombre, entonces escálame. Y si la utilización baja, entonces escala hacia abajo, para no estar desperdiciando recursos. De esa forma, si nosotros tenemos 2, que es el mínimo levantado, pero el tráfico empieza a subir y resulta que empiezan a necesitar más uso de CPU las instancias que hay, él se encargará automáticamente de levantar una tercera instancia, de mirar a qué nodo puede ir en base a los recursos que necesita y de esa forma asignarla a donde debería arrancarse. Pero ¿qué pasa si mi clúster ya está lleno y resulta que yo tengo que levantar una nueva instancia? En ese caso, no podría seguir escalando. Sin embargo, Kubernetes también provee, dependiendo de dónde se esté ejecutando ese clúster y si está integrado con su API o no, la posibilidad de escalar automáticamente los nodos del clúster. De forma que, si en este momento yo he llegado al máximo de capacidad que puedo abarcar, pero tengo que levantar un nuevo nodo, cuando él lo vea, si nosotros le hemos dicho que realmente puede escalar los nodos que utiliza, que levante un nuevo nodo y sea en ese nuevo nodo en el que pueda meter la instancia. Esto nos da una gran flexibilidad, nos permite ser muy elásticos en los recursos que necesitamos y en las necesidades que tenemos. Vamos a dejar aparte Kubernetes. Kubernetes da para una charla como esta entera y para 4 más, porque al final tiene luego muchísimas más herramientas y recursos que pueden ayudar con muchas de estas otras cosas. Entonces, si os gusta el tema, os recomiendo realmente que empecéis a trabajar con él. Lo bueno es que permite, creo yo, conociendo esos conceptos más básicos, empezar a trabajar con ello para luego poco a poco ya empezar a profundizar en funcionalidades más avanzadas que pueden ayudar todavía más. Quería hablar también de Prometheus o Prometheus. Si habéis estado en la charla de Laura Lacarra, habéis visto, por ejemplo, que es muy importante al final tener datos y saber cómo utilizarlos, no solo tenerlos. Con Prometheus, para quienes no lo conozcan, lo que podemos almacenar es series temporales de lo que está pasando en nuestro sistema a cualquier nivel y poder hacer queries y búsquedas sobre ello. Ofrece una interfaz gráfica muy básica, que no voy a entrar mucho en ella porque realmente la usamos muy poquito, pero te permite un poco utilizar algunas. Lo importante realmente es el almacenamiento que hace de los datos. Nosotros utilizamos varias extensiones para poder integrarnos con esta herramienta de Prometheus. En primer lugar, usamos un exporter que lo ofrece la propia gente de Prometheus, que se llama Node Exporter. Node Exporter lo que nos va a permitir es, a nivel máquina, obtener información y almacenarla en Prometheus de qué está pasando, qué CPU está usando la máquina, la cantidad de memoria RAM, las conexiones que está, el contract, cualquier cosa a nivel máquina, cualquiera que esté ya integrada, nos lo va a permitir medir esta conexión. Además tenemos otra. Tenemos esta otra herramienta, se llama un agente, que es parte del proyecto de Kubernetes y que se llama
Kube-State Metrics. Este lo que nos va a permitir es obtener información de todo aquello que esté pasando dentro de nuestro clúster de Kubernetes. De forma que, si nosotros tenemos levantado un deployment que tiene, por ejemplo, autoescalado, pues podemos ir obteniendo en cada momento cuántas instancias hay levantadas de cada uno de esos tipos y cuántos deployments hay en cada momento, los servicios, el funcionamiento de los servicios. Tenemos muchas métricas que nos expone este proyecto. Y utilizamos uno más. En nuestro caso trabajamos con Node, así que utilizamos este proyecto que se llama Express Prompt Bundle, que lo que nos hace es que nos da un middleware para nuestras aplicaciones Node. De esta forma nos empieza a exponer también información sobre cuántas peticiones estamos recibiendo en cada uno de los microservicios, cuánto tiempo está tardando en procesar cada una de las peticiones y además nos expone otro cliente que se llama Prompt Client, que es otra librería aparte, que lo que nos va a permitir es ya directamente a nosotros subir cualquier métrica también a nivel de negocio. Por ejemplo, cuántos anuncios estamos poniendo por segundo o cuántas peticiones de poner anuncio nos llegan para que sepamos realmente si estamos saturando o no el espacio que tenemos disponible. Entonces, nos permite crear también nuestras propias métricas, además de todas las que hemos ido viendo ya que podemos instalar a nivel de infraestructura, para tener todo muy automatizado y tener todo muy monitorizado y controlado. Medido. Con toda esa información, ahora vamos a querer hacer algo. Pues, ¿qué hacemos con toda esa información? La conectamos a Grafana. Grafana es una herramienta de visualización de datos. Lo que nos va a permitir es tener diferentes paneles que nosotros organizamos muchas veces pues, por equipo. Tenemos métricas que son básicas del funcionamiento global. Tenemos diferentes niveles para poder ir viendo lo que hemos dicho que pasa en los diferentes niveles que estamos trazando y cuya información estamos extrayendo. Tenemos, por ejemplo, pues, gráficas de negocio, que son las que hemos visto que podemos mandar nosotros de forma custom. Tenemos los niveles de cómo están funcionando los servicios y tenemos el nivel más bajo de cómo está funcionando la infraestructura. Esto te permite visualizar cuál es el estado de tu infraestructura en cada momento. En nuestro caso, por ejemplo, lo que tenemos es en algunas mesas monitores grandes o televisiones pequeñas, según se quiera mirar, donde ponemos las gráficas más relevantes de forma que están siempre presentes y en cada momento nosotros podemos reaccionar rápido si empezamos a ver que alguna de las métricas no va como debería. Pero además podemos utilizar alertas que tiene Grafana. Prometheus también ofrece un sistema de alertas, entonces al final, si estás trabajando con los dos, puedes elegir el que más te convenga y con el que te resulte más fácil trabajar. En nuestro caso decidimos trabajar, al menos de momento, con las alertas de Grafana, porque lo que te permite es crear alertas a partir de paneles que ya tienes creado. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestro panel de request por segundo que estamos recibiendo, si resulta que las peticiones por segundo bajan de un cierto punto, sabemos que es porque algo está pasando en el sistema. Entonces, podemos definirnos una alerta en ese momento que nosotros tenemos integrado con Slack, porque es la herramienta que utilizamos de comunicación. Entonces, nos saltaría automáticamente la alerta en Slack para indicarnos que, oye, que algo va mal y que toca reaccionar. Testing. Testing no es una herramienta en sí mismo, ya lo sé, pero la he querido colar aquí. Porque al final todo lo que estamos viendo podría ser un poco de pensar de, bueno, al final esto de DevOps sí que cae en el lado de infraestructura y a mí no me toca como desarrollador. No. Hemos dicho que al final tiene que haber un trabajo conjunto y, por ejemplo, a ver qué le dice a alguien de infraestructura que sea él el que se encargue de los tests. Es nuestro código. ¿Quién lo va a conocer mejor que nosotros? Nosotros nos tenemos que encargar de hacer esos tests. No podemos esperar
que cuando ya lo pasemos a producción veamos que todo funciona bien. Porque al final, si queremos realmente partir de tener un sistema completamente automatizado y donde podamos hacer 10, 100 y 500 de pasos a producción al día si queremos, uno de los primeros pilares que necesitamos es tener la mayor confianza posible en que cuando algo termine en producción, porque realmente funcione, y no que nos pasemos el día subiendo a producción, rollback, producción, rollback, producción, rollback, porque al final eso es un ping-pong que no es muy productivo. Y ya para poder gestionar precisamente esos pasos a producción, la herramienta que utilizamos es Jenkins. Porque claro, ¿qué queremos conseguir? Que al final todo esté de forma rápida, instantánea casi, aunque eso no se puede, por desgracia, pero al menos que yo solo tenga que hacer, en la charla, por ejemplo, decían despliegues con un solo clic. Que para mí sea un único paso y todas las tareas que sean necesarias llevarse a cabo se hagan de forma automática. Y ahí va a estar integrado, en parte, trabajo de desarrollo y trabajo de operaciones, porque va a haber una parte que está muy ligada a nuestro código y habrá otra parte que estará muy ligada a dónde va a acabar ese código. En nuestro caso, estamos trabajando, todavía no todos los proyectos se han migrado, pero la mayoría sí, a los pipelines de Jenkins. La verdad es que si no los conocéis, son bastante útiles porque nos permiten definir diferentes pasos por los que va a ir pasando nuestro flujo y podemos hacer incluso pasos condicionales en función de ramas. Este es un workflow sencillo donde, pues bueno, lo que hacemos es nuestro flujo normal de me bajo el código, construyo el contenedor para que sea la propia herramienta la que esté haciendo la build. No hay ningún punto de, oye, no, es que esto es lo que estaba en mi máquina que funcionaba, sino que la propia herramienta hace la construcción de la imagen, ejecuta los tests. Aquí podemos meter todos los tests que queramos, tenemos tests unitarios, tenemos tests de integración, algunos moqueando los servicios con los que trabajamos para asegurar que la integración entre los diferentes servicios tampoco se ha roto y sigue funcionando como se espera. Y el contenedor que ya hemos creado y sobre el que hemos pasado los tests, entonces lo etiquetamos como que está listo para ir a producción. En nuestro caso, subimos a un repositorio de Google Cloud la imagen que acabamos de crear y actualmente trabajamos con dos data centers distintos, uno en Brasil y otro en Europa. Esto es algo que quizá al desarrollador le importa o no le importa, pero también funciona como parte de nuestro flujo. Y lo cierto es que al desarrollador también le importa, porque hay funcionalidades que varían dependiendo de cuándo se están ejecutando en un sitio u otro. Por ejemplo, nosotros, una de las cosas que hacemos es llamar a terceros para ver si quieren poner publicidad. Pues esa llamada a terceros, cuando está ejecutándose en el clúster de Brasil, para que vaya más rápido, necesita ir a veces con endpoints de los terceros que están en América o en Sudamérica, y cuando estamos en Europa necesitamos llamar a clústeres de terceros que están en Europa. Este es para mí un claro ejemplo en los que tú podrías decir, bueno, pero es que al final yo como desarrollador hago mi trabajo, sí, pero es que tu trabajo se está viendo influenciado porque tú tienes dos data centers y si tú no eres consciente de esa necesidad, esto no va a funcionar óptimamente nunca. Y por último, voy a solo comentar un poco por encima que hay algunas cosas para las que también utilizamos Ansible, que es una herramienta que lo que nos permite es automatizar la inicialización de máquinas y la instalación para las cosas en las que nosotros estamos directamente gestionando los recursos. Por ejemplo, utilizamos para la comunicación un clúster de Kafka. Pues eso sí que lo montamos nosotros y utilizamos simplemente una herramienta de provisionamiento que lo que nos permite es hacer toda la instalación. Y por último quería cerrar la charla hablando de este concepto. Después de haber hablado todo esto de DevOps y de las herramientas que podemos utilizar, surge un nuevo concepto
en el 2011 llamado NoOps. El concepto de NoOps se entiende como que no hay equipo de operaciones. Como que hoy en día, como tenemos todo en la nube, no necesitamos a gente que haga esas tareas. Pero en realidad, si os leéis el post que escribió Mike Gualtieri, el apellido tiene tela. Él no habla de que no se necesite el equipo de operaciones. Él lo que habla es que esta integración desarrollo-operaciones no es tan necesaria, y es por lo que él cree menos que DevOps sea algo necesario, como una buena integración negocio-desarrollo. Yo creo que al final el equipo de desarrollo es una pieza que está ahí en medio. La comunicación con negocio es importante, pero creo que la parte de DevOps y la comunicación con los equipos de operaciones es también necesaria. Así que me gustaría que os quedarais con el mensaje de Jens Humble de que DevOps no es una meta en sí misma, sino que al final es un proceso de mejora continua que nunca termina, en el que, como hemos visto, teníamos ese flujo que al final se retroalimenta por ambas partes. Y que también lo de decir, quiero hacer DevOps, voy a contratar gente que haga DevOps, y la gente que tengo que siga haciendo lo mismo, pues entonces no estamos haciendo DevOps, porque DevOps se basa precisamente en una forma de trabajo común y colaborativa. Si hay alguna pregunta al respecto, cualquier cosa, y muchas gracias.